Una sorda que oye. Y una ciega que ve. Aquí la diferencia es revolución. Nuestras historias incluyen, inspiran e invitan a ver y a escuchar mejor. Bienvenidos. Les vamos a contar por qué estamos aquí. Yo conocí a Toña en el colegio, pero no conocía su historia ni ella conocía la mía. La empecé a ver en redes sociales con Soy una sorda que oye y el propósito de Soy una sorda que oye y me llamó mucho la atención porque tenemos propósitos comunes. Le escribí, no conocía tu historia, nos tenemos que tomar un café y ese café se materializó aquí cerquita en Palermo. Nos sentamos y empezó cada una a contar su historia y yo le dije, Toña, tú eres una sorda que oye y yo soy una ciega que ve. Y de ahí nace este podcast. Bueno, mi nombre es María Antonia Jaramillo, soy profesional en negocios internacionales, estoy casada, tengo 2 hijos que son mis grandes motores de vida. Eh, Trabajé mucho tiempo en empresas, principalmente en áreas de compras, pero siempre sentí un llamado a trabajar en algo más humano. O sea, siempre que estaba en una empresa sentía esas ganas de dedicar mi vida a un tema mucho más humano. Y hace ya un tiempo nace Soy una sorda que oye, un proyecto que busca hablar de inclusión, que busca, digamos, abrazar la inclusión a través de mi historia de vida y la historia de vida de personas maravillosas que me enriquecen. Yo soy María Antonia Arango Montes, otra cosa que nos une el nombre. Yo soy abogada, estoy culminando mis estudios, una maestría de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, pero desde chiquita he tenido la vena de lo social, me encanta servir, me encanta aportar y generar espacios de crecimiento a la población en las diferentes esferas y etapas. Soy mamá de un niño de 9 años espectacular que me ha apoyado en todo este proceso. Es mi compañero fiel. Y en pandemia monté Fundación Áramo por la Inclusión a raíz de diferentes situaciones que se presentaban, donde en los conjuntos pedían asistencialismo, pedían recolectar plata para llevar mercados a diferentes familias, y era un tema que se repetía y se repetía y se repetía. Cada semana tenemos que llevar el mercado, a los 15 días se les acabó el mercado y realmente pues vi que había una gran necesidad y era no generar esos espacios de asistencialismo, sino generar oportunidades de vida y oportunidades de crecimiento, no dar el pescado, sino empezar a pescar. Y ahí nace Fundación Áramo por la Inclusión. Soy una sorda que oye nace de estas ganas de compartir mi experiencia con la sordera, una experiencia real, llena de altos y de bajos. Yo tengo un antes y un después en mi vida. Yo, después de implantarme mi primer oído, conozco a una coach espectacular que se llama Diana Saab. Y ella me ayuda a reconstruirme y ella me enseña el valor de las conversaciones poderosas. Y digamos que por eso yo digo que ella es un antes y un después en mi vida, porque me enseñó a verme, a cómo me estaba viendo, digamos, desde esa perspectiva de víctima. Y así vivía toda mi realidad y me ayuda a transformarla. Desde Diana en adelante empiezo a crear una red de personas a mi alrededor muy valiosas, comunicadoras, psicólogas, que son personas que me dan mucha riqueza en mi vida. Entonces, este podcast se trata de esto, de tener conversaciones poderosas, sanadoras, de rodearnos de personas inspiradoras, personas que sanan con su lenguaje. Y ese es un poco el propósito de este podcast, que hay personas que a veces son invisibles y desapercibidas en nuestra sociedad, que tienen mucho por compartir, mucho por enseñar y mucho por dar. Y eso es este espacio. Y además apalancar los proyectos de cada una de las, Así es. de la fundación y del propósito de Soy una sorda que oye. Exactamente. La Fundación Áramo tiene algo muy potente que a mí me parece espectacular y es esa productividad, lo que ya he explicado. Tenemos que ser productivos, tenemos que ser independientes y es algo que yo valoro mucho de esa Fundación de María. Y en Soy una sorda es como abrir esos espacios, acercarnos, hablar, sanar a través de hablar y de compartir experiencias. Entonces ahí fue como cuando dijimos unamos fuerzas para que todo eso tan poderoso que tú estás haciendo se complemente con lo que está haciendo Soy una sorda que oye y pues logremos algo todavía más
enriquecedor para nosotros y para la sociedad en general. Y además mostrar historias poderosas que muestran que sí se puede, ¿cierto? Que no importan los límites, no importan los obstáculos, lo que importa son las ganas que tenemos de salir adelante y de mostrar todo el potencial que tenemos. Así es. Hay algo que a mí me parece muy importante sobre la inclusión y es que en las conversaciones que yo he tenido con las familias que digamos que viven algún tipo de discapacidad, de enfermedad, siguen pensando que la inclusión es algo que está muy en el papel y no en la realidad. Y eso también es como uno de los objetivos que tenemos a través de estas conversaciones. Necesitamos traer esa inclusión a la realidad, día a día, a herramientas que de verdad sirvan para que las familias, las personas que atravesamos una discapacidad, realmente nos sintamos acompañados. Y eso me parece que sí es algo muy poderoso y algo muy transformador cuando uno comparte qué le ha funcionado en su experiencia. Entonces, como aterrizar un poco la inclusión deje de ser, además que tiene que dejar de ser solamente una responsabilidad de los médicos, del gobierno, y tiene que volverse en el día a día de todos, o sea, tiene que volverse una realidad a la que nos acercamos nosotros, y esa también es la invitación con este podcast. Y sobre todo, Toña, que yo creo que muchas personas actúan desde el desconocimiento, ¿sí? Yo te contaba a ti que pues muchas personas intentando ayudarme me hacen sentirme más limitada, pero también lo hacen desde el amor, desde el corazón, desde el desconocimiento, sin entrar a decir que lo que me funciona a mí le funcione a los demás, ¿cierto? Pero entonces es como abrir esos espacios de diálogo y venga, esto es lo que me pasa a mí, yo me siento así, esto es lo que me funciona a mí y abrir esos espacios de apertura para que otras personas puedan también hablar y decir, esto también me funciona a mí o esto no me funciona y me funciona es lo otro, para que entre todos nos incluyamos, no solo desde la discapacidad, ¿sí? Todos somos diferentes y pues el espacio tiene que estar adaptado a todos, que todos podamos convivir con dignidad, con alegría, con resiliencia, pero Eso, vivir. eso que tú dices es muy poderoso y es algo muy clave que yo manejo mucho en mis charlas, porque así es, o sea, la inclusión no se improvisa, es que estamos improvisando mucho en la educación. La educación, en la inclusión no se improvisa, se educa, o sea, nos tenemos que educar, nos tenemos que entrenar para poder, digamos, abrir campo para que todos tengamos posibilidades dentro de nuestra sociedad, pero es entrenándonos, educándonos, acompañándonos, abriéndonos espacios, conversaciones poderosas para darle voz a eso, para entrenarnos, para saber cómo hablarle, cómo ayudar a una persona, lo que tú decías. A mí también me pasa lo mismo en donde, digamos, hay veces las personas creen que gritando, no, o sea, gritando me estás faltando el respeto. Si ya no te oí, no te oí, levántate y hazme señas para yo darme cuenta. Entonces, pero no es desde la ofensa muchas veces, sino desde el desconocimiento. Entonces, bueno, este espacio es para eso. Así es, y otra cosa que también me pareció muy valioso de lo que decías, el victimismo. O sea, creo que tenemos que normalizar ciertas condiciones y tenemos que mostrar que existen herramientas que nos permiten aportar, ¿sí? Entonces, y eso, pues digamos que en Fundación Áramo por la Inclusión no solo atendemos a personas con discapacidad, atendemos a personas en cualquier condición de vulnerabilidad y tenemos diferentes etapas. Una parte es el ser y es aprender a dejar de ser víctima, ¿sí? Y aprender a valorarnos y a saber que sin importar las situaciones que hemos vivido, sin importar los errores que hemos cometido, podemos ser, podemos aportar y podemos generar valor en la sociedad. Eso me parece, María, me parece muy valioso. Además que no lo podemos dejar tampoco al azar. O sea, la parte del ser, así como uno sabe que si hay una discapacidad, hay unos especialistas para eso. También tenemos que entender que esa persona con discapacidad hay que entrenarla para que se sienta digno. Porque una discapacidad sí muchas veces trae, por ejemplo, en el caso de la sordera, un aislamiento de la sociedad que aporrea mi autoestima. Entonces a esa persona hay que entrenarla, hay que educarla para que se sienta digna, válida, no lo podemos dejar al azar. Ah, no, es que esta sí es muy berraca y esta no, no. Hay que trabajarla y entrenarla para que crezca sintiéndose digna aún en medio de su condición. Así es, totalmente de acuerdo. Y pues no solo el ser, sino también en el Sí, hacer. sí, de acuerdo. Mostrarles que a pesar de cualquier limitación que se pueda tener,
las limitaciones muchas veces están es en la cabeza, ¿sí? Son obstáculos, sí, pero como dices tú, con entrenamiento, con visión, mirando todas las herramientas que se tienen, podemos ser personas muy productivas. Este fue el primer episodio de Una sorda que oye y una ciega que ve. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a seguir generando contenido de valor alrededor de la discapacidad. Toña, ¿sabes qué? Yo creo que aquí no vamos a hablar de discapacidad, vamos a hablar de humanidad y de dignidad. Gracias por escuchar con el alma y por ver con el corazón. Quiero que sepan que esto es una comunidad que no es solamente de las dos Toñas, de las dos María Antonias, sino de todos. Entonces también es una invitación que si quieren proponer algún tema de inclusión, algún tema que para ustedes sea importante, no lo escriban. Chao. ¿Cómo nos despedimos? No. Uno no se despide. No. Hasta la próxima. Hasta la vista. Hasta la vista, baby.